Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. La investigación sobre extraterrestres dice que los humanos, como muchas otras especies, son mucho menos peligrosos sin sus armas. Bueno, nunca antes se han encontrado con un humano. Verifican si estás suscrito hoy mismo porque si no lo estás, hazlo. Es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia, la revista intergaláctica de biología y mecánica en las últimas rotaciones galácticas, el estudio de los esfuerzos humanos se ha convertido en una ciencia popular de interés. Se han publicado cientos de artículos en un tiempo relativamente corto que detallan las adaptaciones únicas e increíbles que ha experimentado el humano para sobrevivir como él. Depredador número 1 en un planeta de muerte de clase A1. Si bien muchas especies como los humanos poseen una inteligencia superior, los humanos también tienen la ventaja adicional de la durabilidad fisiológica que a menudo falta en sus contraespecies sensibles en otros mundos. Los científicos han descubierto y continúan descubriendo muchas ventajas fisiológicas humanas observadas en el aislamiento completo en su especie. Por ejemplo, podemos examinar la mano, la muñeca, el codo y el hombro de un humano que, juntos, producen la capacidad única de lanzar cosas y hacerlo con precisión. Ahora bien, por supuesto, hay muchas especies capaces de lanzar objetos de un área a otra, pero ninguna tan rápida ni tan precisa como los humanos. Tanto los machos como las hembras son capaces de un grado extremo de precisión y velocidad cuyo poder puede ser fatal para otros humanos si el objeto se lanza con suficiente fuerza y precisión en los deportes humanos. Un lanzador de béisbol, ver las notas al pie, puede lanzar una pelota a velocidades de poco más de 100 mph, en un cuadrado de 2t de diámetro, aunque esto es, por decirlo suavemente. La teoría humana sugiere que les ayudó a capturar comida contra especies de presas más rápidas y ágiles de su planeta, mientras que otros sugieren alguna conexión con la adquisición del lenguaje a lo largo de los siglos. Los humanos han aumentado esta capacidad con tecnologías como la onda, pero incluso sin estos añadidos, la capacidad humana de lanzar sigue siendo adaptativamente asombrosa. Krill odiaba la guerra y odiaba especialmente estar involucrado en ella, estar en el frente agazapado en agujeros arrastrándose hacia adelante en sus 8 extremidades y sobre todo escuchar los gritos mientras la gente moría o resultaba herida. A su alrededor no le gustaba y realmente solo quería volver a la nave e irse a casa. El capitán humano Adam Ver había hecho un punto para sermonear a Krill sobre la importancia de ayudar a otras personas. Y por supuesto él lo entendía, pero esa no había sido su idea de ayudar en absoluto. Sin embargo, la Asamblea Galáctica parecía estar en gran desacuerdo con él y había usado todo su poder considerable para comandar a cada tripulación humana dentro de un radio de 5 cuadrantes para el trabajo, sin mencionar que el UNSC Stabby era una nave independiente con una tripulación independiente. Así que fueron a donde había dinero, mala suerte para Krill que el dinero estuviera en el planeta Daxton luchando contra los Kree, señores de la guerra para liberar a los subyugados. Bounty. Tampoco ayudó que la Asamblea Galáctica desde que el Dref, guerra que casi fracasa si los humanos no hubieran intervenido, se hubiera basado en gran medida en una estrategia de lanzar humanos hasta que se resolviera cada vez que surgía un problema de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los humanos tenían que ser tan buenos en la guerra? El punto quedó claro cuando el capitán Ver se acercó sigilosamente a él dentro del búnker improvisado con un rifle de plasma acunado en un brazo. Una pernera de sus pantalones estaba rota en un costado para revelar el cromo plateado de su pierna biónica. El metal estaba abollado y marcado con rasguños de días de lucha, pero no parecía notarlo ni importarle por lo que Krill entendió. El capitán Ver había recibido esa herida en una guerra, no muy diferente a esta en una lucha en nombre de la Asamblea Galáctica contra, a pesar de su extremidad faltante, el capitán nunca se había quejado de ningún problema relacionado con la herida traumática. La verdad sea dicha, Krill no había notado ninguna diferencia entre el hombre y sus homólogos completamente formados, a pesar de su habilidad para meter alcohol o bocadillos en áreas restringidas. Ese pequeño truco parecía haber mejorado enormemente. El capitán, el hombre, se reclinó contra la pared cerca de él y respiró hondo. Oficialmente estamos fubar. ¿Qué munición se está agotando y han destruido el puente, el abismo?
Las paredes serán demasiado difíciles de escalar sin la ayuda de refuerzos y todos parecen estar atados. En otro lugar no deberíamos esperar ayuda por un tiempo. ¿Qué hacer ahora y quién está atrapado por cuerdas? Lo siento, es una forma de hablar. No podemos salir de aquí y nadie puede ayudar. Krill soltó un gemido de horror. Mientras el capitán hablaba, «Espere, espere, espere, hay buenas noticias». Krill levantó la vista y un borde de esperanza se abrió paso a través de sus pensamientos. Su puente también ha sido destruido, así que no es probable que vengan refuerzos por ellos. Krill. Los humanos marchitos tenían una especie de optimismo tonto que dificultaba entender cuando las cosas estaban mal. O eso, o realmente no sabían qué. Se quería decir con buenas noticias. El rescate inminente era una buena noticia. La rendición del otro lado era una buena noticia. Pero no esto. Ese conjunto particular de circunstancias fue probablemente lo que los llevó a esto. Punto. Completamente sin municiones y varado en una plataforma dentro de un pozo profundo. Una gran grieta había nivelado el suelo del cañón partiéndolo por la mitad por unos buenos 20 pies de abismo que se extendía hacia la oscuridad llena de una niebla colgante que oscurecía el fondo. Un cañón, dos mitades y dos ejércitos, ambos varados y ambos ahora completamente sin municiones. Era una vista extraña. Los humanos parados en una larga fila en un lado, los soldados creen otra larga fila en el otro lado mirándose enojados, unos a otros haciendo gestos y burlándose. Habían pasado horas, pero aún así era ruidoso y era largo y era creativo. Babosas de pus, flácidas, gusanos, traseros retorcidos, ustedes sapos de carne deforme y sarnosa viscosa. Hace mucho tiempo se quedaron sin insultos. Galácticos clásicos, el lado enemigo había comenzado a usar insultos de su propio idioma, pero cuando pasaron por eso, comenzaron a juntar palabras para crear nuevos insultos. Asombrosamente, los humanos todavía no se habían quedado sin nuevos insultos humanos, pero ¿cuántos tenían? Krill tuvo que decir que parecían cada vez más enrevesados. Igualmente creativos y largos cuando Dios reinaba la belleza sobre todas sus creaciones. Ustedes probablemente sostenían un paraguas. Su cara hace llorar a las cebollas. Son la versión alienígena de los calambres menstruales. Su madre era un hámster y su padre olía a bayas de saúco. Te patearé el trasero tan fuerte que tus vértebras saldrán de tu boca una por una como un dispensador de pez. Krill no estaba seguro de qué significaba la mayor parte, ya que el significado de los insultos humanos era muy probablemente lost in translation, pero estaba bastante seguro de que no quería aprender dónde el capitán iba a meter su pierna protésica. Debe haber sido exasperante para ambos lados tan cerca, uno del otro, pero incapaces de hacer nada. Al respecto, los humanos eran una especie de acción y una vez enfurecidos era difícil hacerlos bajar de vez en cuando. Uno de los humanos soltaba su grito de guerra habitual y los otros tomaban el llamado para sumarse a las burlas, pero los Kree dieron lo mejor de sí mismos, haciendo chasquidos a los humanos en su inusual idioma y golpeando sus superficies, plateadas entre sí por el ruido. Era demasiado ensordecedor, al menos así era, hasta que un insulto se elevó por encima del resto de repente. Se hizo un silencio inquietante en el lado humano. La traducción fue difícil de entender para Krill, pero estaba dirigida principalmente al Capitán Bear, el líder claro de su bando, y dijo algo sobre él en relación con el estado larvario de los niños o bebés de su propia especie o algo así, y sobre todo por encima de su unidad parental, específicamente su madre. Cualquiera que fuera la traducción, el capitán se quedó en silencio y todo su lado de la meseta se quedó muerto de inmediato. La reacción fue tan repentina y estremecedora que el otro lado siguió su ejemplo sin saber qué estaba pasando, mirando a su alrededor a los rostros de los hombres. Los humanos enojados antes ahora estaban en estado de shock, y sin embargo, eso era posible, incluso más ira. El capitán se mantuvo muy quieto, la piel pálida se precipitó con la espesa y larga ola de líquido que latía a través de su cuerpo. No dijo nada durante el momento más largo, antes de hacer un gesto en silencio a uno de sus soldados para que se acercara. Vino con su hermano gemelo para conferenciar con el capitán. Krill apenas pudo entender su conversación murmurada. Una vez me dijiste que eras un lanzador en las ligas menores en casa. Hubo una pausa de confusión cuando el otro humano respondió. Bueno, sí, señor. ¿Por qué se ignoró la pregunta? Bueno, ¿qué tan bueno eras? Al otro lado el hermano gemelo dijo. Increíble, señor. Simplemente increíble.
Puede que yo haya obtenido la buena apariencia, pero él obtuvo el talento que habría tenido. Las ligas mayores sí, no fuera por el accidente automovilístico que estaba en camino todavía asombroso. Ahora también el hermano lo apartó, pero la sonrisa en su rostro era clara. Hizo una especie de encogimiento de hombros autocrítico antes de sonreír. Sí, tiene razón. El capitán se quedó en silencio por un largo momento contemplando el abismo entre ellos y el otro lado. Después de un momento se agachó, tomando una piedra del tamaño de un puño en su mano derecha, arrojándola hacia arriba y hacia abajo con una expresión meditada y pensativa. Después de un momento extendió la piedra y con calma señaló hacia el más alto de los Kree, el que había gritado el insulto. ¿Qué tal una bola rápida justo en el centro? El otro hombre miró al capitán y luego a la roca antes de que una sonrisa maliciosa y sombría se apoderara de su rostro. Mi placer, señor. A su alrededor los humanos dieron un paso atrás, dándole una medida de espacio. El credo miró con confusión y diversión al humano mientras se ajustaba en la parte superior. Un pequeño hilique en el suelo giró su hombro unas cuantas veces, estiró sus brazos y flexionó sus dedos. Krill nunca había visto a un humano prepararse para una hazaña de esta manera antes, así que no podría haber dicho qué iba a pasar, ya que era probablemente algo de humanos, incluida la violencia. Parecía satisfecho. El humano se colocó de lado con los dedos de los pies apuntando, paralelos al abismo. Afortunadamente para Krill, con 4 hemisferios corticales rompiéndose. El siguiente movimiento fue una tarea simple. Los prelentos seguían mirando, divertidos cuando la cabeza del alto simplemente pareció explotar de la nada. El movimiento sucedió en menos de milisegundos, como un conjunto complejo de movimientos completamente diseñado para almacenar energía, conectar el cuerpo y liberarla con máxima eficiencia. El pie izquierdo subió primero, elevándose en el aire una corta distancia y balanceándose lentamente hacia el hombro derecho, mientras la cadera izquierda giraba hacia adentro con los brazos entrelazados al frente. El humano se inclinó en la cintura manteniendo la espalda recta y la cabeza hacia arriba. El pie izquierdo invirtió su posición, balanceando la cadera hacia atrás mientras el brazo derecho comenzaba a bajar. El brazo derecho, mano hundida casi al nivel de la rodilla, mientras los brazos izquierdos se balanceaban hacia afuera y el pie izquierdo se balanceaba ampliamente, moviéndose de una paralela a una perpendicular. Los dos pies, uno tan cerca, ahora estaban separados por un paso masivo. El brazo derecho colgaba detrás del cuerpo, casi completamente atravesando el torso, donde las caderas y la pelvis estaban arqueadas, y luego con un movimiento como un resorte de chasquido el humano soltó energía rugiendo desde el pie hacia la cadera antes de correr por la espalda. Se conectó en el hombro multiplicado con la velocidad masiva de rotación antes de dispararse hacia el codo todavía doblado mientras el brazo era lanzado hacia adelante. El pecho del humano estaba completamente paralelo al abismo ahora, mientras el brazo oscilaba sobre el codo, agregando un último chasquido al impulso antes de que The Rock desapareciera. Los dedos se separaron mientras esa enorme cantidad de energía lanzó la roca directamente hacia adelante. El impulso llevó la pierna del humano muy por encima de su cabeza y la pelota cruzó el abismo. Krill no pudo seguir el movimiento tan rápido como era, pero no pudo haber pasado por alto el golpe y el crujido de la carne cuando las rocas impactaron, y la sangre amarilla salpicó por todas partes. Alrededor de la cabeza del general Creed, lo que quedaba de la cabeza fue empujado hacia atrás y los pies se dispararon hacia arriba en el aire, golpeando al general Creed contra la piedra debajo de sus pies. Con otro golpe repugnante, el exoesqueleto se derrumbó y se rompió, como un huevo roto. El tejido cortical se filtró sobre la piedra. El Creed permaneció en un silencio horrorizado ante los humanos, con extraña admiración antes de que se alzara el grito de guerra. Los gritos de miedo siguieron cuando 100 humanos se apresuraron hacia adelante con sus propias piedras. Hombres y mujeres lanzaron con cientos de proyectiles uno tras otro, lanzándolos alto en el aire y directamente hacia adelante, muy atrás. Se podía escuchar a alguien pidiendo materiales para construir un Treuchet porque quería hacerlo más grande. Porque, por supuesto, eso es lo que hacen los humanos. Mientras los Kree intentaban huir, gritando y tropezando entre sí. En su prisa por matar, una de las hembras humanas tomó un turno con un enfoque diferente, adelantó la pierna derecha y
hizo rodar el peso hacia atrás sobre la cadera izquierda. Balanceó la roca hacia atrás y muy por encima de su cabeza perpendicular al suelo, su cuerpo en un ángulo de 90 derway, empujó desde allí y bajó el brazo en un arco. Con la mano izquierda, mientras daba un paso amplio hacia adelante, la pierna izquierda se movió hacia arriba mientras el brazo derecho la seguía. Luego la trajo de vuelta y almacenó el impulso cuando su pie izquierdo golpeó la roca del suelo una vez más, muy por encima de su cabeza, como su contraparte masculina, dejó que su codo atravesara la parte inferior del arca. La roca se disparó hacia arriba y conectó con la garganta de un teniente Cree que corría en la dirección opuesta. Se desparramó sobre la piedra ahogándose contra su aplastada. ¡Pipa Wim! Gritaron los humanos en gritos de triunfo mientras transformaban sus cuerpos en armas que lanzaban proyectiles y disparaban a una velocidad de precisión que Krill nunca había visto. Por su movimiento biológico, por supuesto que habían fallado algunos objetivos, pero la mayoría de las veces hacían contacto, destrozando el caparazón, rompiendo el exoesqueleto y destruyendo a aquellos que no podían escapar hacia el final del abismo pronto. Yacían en montones desolados uno sobre otro, gimiendo con la agonía de sus cuerpos rotos o inmóviles en charcos de sus propios jugos. El campo de batalla ante ellos era una masacre y ningún humano había sido tocado con extraño horror. Krill se sentó en un estado de shock aturdido mientras el capitán Bear caminaba y se masajeaba el hombro con una expresión sombría y petulante en su rostro. Gracias al Señor por la escuela secundaria P. ¿Estoy en lo cierto?